Espera. Antes de que sigas adelante, necesito pedirte algo crucial. Este canal está a punto de alcanzar los 1000 suscriptores, y tu suscripción en este momento puede ser la que nos impulse a seguir trayéndote las historias más escalofriantes y misteriosas que jamás hayas escuchado. Si esta historia logra atraparte, si sientes ese nudo en el estómago, o ese escalofrío recorrer tu espalda, por favor, suscríbete ahora. Dale like y activa la campanita, porque lo que estás por escuchar cambiará tu forma de ver las carreteras para siempre. Y créeme, vas a querer estar aquí para las próximas historias que tengo preparadas. Ahora sí, comencemos. Nunca pensé que el olor a diésel y aceite quemado se convertiría en el aroma de mi peor pesadilla. Mi nombre es Roberto Martínez. Tengo 52 años y conduzco camiones de carga desde que tenía 20. He recorrido cada kilómetro de carretera en este país, desde las autopistas brillantes del norte hasta los caminos polvorientos del sur. He visto amaneceres que parecían pintados por Dios mismo, y he atravesado tormentas que hacían temblar mi tráiler de 18 ruedas como si fuera una caja de cerillos. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que sucedió hace 3 meses en esa carretera olvidada, cerca de la frontera con Durango. Mi hija Lucía desapareció hace 6 años. 6 años, 4 meses y 13 días para ser exacto. Porque cuando pierdes a alguien así, cuando se lo traga la tierra sin dejar rastro, cada día se convierte en una marca permanente en tu alma. Lucía era mi única hija, la luz de mis ojos, una chica de 23 años con toda la vida por delante. También era camionera, como su viejo. Contra los deseos de su madre, contra todo consejo sensato, ella quiso seguir mis pasos. Decía que el rugido del motor era la única música que necesitaba, que la carretera le hablaba igual que a mí. Manejaba un Kenworth rojo, modelo 98, con una calcomanía de la Virgen de Guadalupe en el parabrisas y otra de una calavera sonriente en la puerta del conductor. Para equilibrar las cosas, papá, me decía con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Su última ruta registrada fue de Monterrey hacia Mazatlán, llevando autopartes. Debía tardar 2 días. Nunca llegó. Su camión desapareció con ella, como si se lo hubiera tragado un agujero negro en medio del desierto. La policía buscó durante semanas. Rastrearon señales de GPS, interrogaron a otros camioneros, revisaron cada gasolinera y cada paradero en la ruta. Nada, ni una sola pista. Como si Lucía y su camión hubieran sido borrados de la existencia. Los oficiales eventualmente cerraron el caso, clasificándolo como uno más de los miles de desaparecidos que plagan nuestras carreteras. Pero una madre nunca deja de buscar, y un padre nunca deja de culparse. Mi esposa Carmen nunca me perdonó. Le metiste esas ideas en la cabeza, me gritó una noche, con los ojos rojos de tanto llorar. Si no le hubieras enseñado a amar esos malditos camiones, seguiría aquí con nosotros. Tenía razón, por supuesto. Cada palabra era como un clavo oxidado enterrándose en mi corazón. 6 meses después de la desaparición de Lucía, Carmen me dejó. No con gritos ni dramas, simplemente empacó sus cosas una tarde mientras yo estaba en una ruta, y cuando regresé, la casa estaba vacía excepto por una nota en la mesa de la cocina. No puedo seguir mirándote y viendo a nuestra hija perdida. Perdóname. Después de eso me convertí en un fantasma. Seguí conduciendo porque era lo único que sabía hacer, pero cada kilómetro era una tortura. Cada camión rojo que veía a lo lejos hacía que mi corazón se detuviera por un segundo. Cada vez que paraba en una gasolinera, escaneaba los rostros esperando ver el de ella. Pregunté en todos los paraderos. Mostré su foto a cada camionero que conocí. Algunos me miraban con lástima, otros con incomodidad. La mayoría simplemente negaba con la cabeza y seguía su camino. Contraté investigadores privados con el poco dinero que había ahorrado. El primero me robó $2,000 y no hizo nada. El segundo al menos fue honesto. Señor Martínez, si la policía con todos sus recursos no pudo encontrarla, yo tampoco podré. Pero tome mi consejo. A veces las personas desaparecen porque quieren desaparecer. Esas palabras me enfurecieron tanto que casi lo golpeo. Mi Lucía jamás haría eso. Ella me llamaba cada noche cuando estaba en la carretera, sin falta. Éramos un equipo.
Los años pasaron como un borrón gris. Dejé de contar los días, aunque nunca dejé de buscar. Me volví obsesivo, desviándome de mis rutas para recorrer caminos secundarios, explorando cada pueblo pequeño con la esperanza de encontrar aunque fuera una pista. Mis empleadores empezaron a quejarse de los retrasos. Eventualmente perdí mi trabajo fijo y tuve que empezar a tomar trabajos independientes. Las rutas que nadie más quería. Las cargas que había que entregar en lugares que ni siquiera aparecían en el mapa. Fue en uno de esos trabajos que todo cambió. Era principios de julio. El calor era brutal, de esos que hacen que el asfalto parezca ondular como agua. Me habían contratado para llevar materiales de construcción desde Chihuahua hasta un pueblo pequeño cerca de Durango, uno de esos lugares que consisten en una gasolinera, una tienda y tal vez 20 casas dispersas. El pago era malo, pero necesitaba el dinero. Había salido antes del amanecer para evitar el peor del calor, pero para el mediodía, el termómetro marcaba 42 grados a la sombra. La carretera era de esas que parecen extenderse hasta el infinito, bordeada por tierra árida y cactus secos. Ocasionalmente pasaba otro vehículo, pero en su mayoría estaba solo con mis pensamientos y la estática de la radio. Llevaba conduciendo unas 5 horas cuando vi algo a lo lejos que hizo que mi pie instintivamente presionara el freno. Un camión, rojo, abandonado al costado de la carretera. Mi corazón comenzó a martillar en mi pecho. No podía ser. Había visto cientos de camiones rojos en estos años, miles probablemente, y ninguno había sido el de ella. Pero algo en este era diferente. Algo en la forma en que estaba estacionado ligeramente inclinado hacia un lado, con una de las llantas traseras desinflada. Reduje la velocidad, mi camión gruñendo mientras cambiaba de marcha. A medida que me acercaba, los detalles se volvieron más claros. Era un Kenworth. Eso era seguro. El sol había castigado la pintura roja, dejándola descolorida y cubierta de polvo. Pero aún podía ver, mi Dios. Podía ver el contorno de donde alguna vez había estado una calcomanía en el parabrisas. Y allí, en la puerta del conductor, apenas visible bajo capas de mugre y sol, estaba la silueta de una calavera. Me estacioné bruscamente, las llantas de mi propio camión derrapando en la grava del arcén. Salté de la cabina sin siquiera apagar el motor, el calor golpeándome como un puño. Corrí hacia el camión abandonado, mi respiración entrecortada no solo por el esfuerzo sino por la adrenalina pura que corría por mis venas. Este era el camión de Lucía. Después de 6 años, después de cientos de miles de kilómetros buscando, lo había encontrado. Pero entonces lo vi, a él. Un anciano estaba de pie junto al camión, del lado del conductor, con una mano apoyada en la manija de la puerta. No lo había notado antes, lo cual era extraño porque no había ningún otro vehículo a la vista. ¿De dónde había salido? Vestía ropa que parecía de otra época, pantalones de trabajo desgastados y una camisa de franela a pesar del calor infernal. Un sombrero de paja cubría la mayor parte de su rostro. Me detuve a unos metros de distancia, jadeando. «Disculpe», logré decir. «Ese camión, ese es el camión de mi hija. Ella desapareció hace 6 años. ¿Usted sabe algo? ¿Ha visto a alguien por aquí?» El anciano no se movió. No volteó a mirarme. Simplemente mantuvo su mano en la manija de la puerta, como si estuviera a punto de abrirla pero se hubiera congelado en ese momento. «Señor», insistí, dando un paso más cerca. «Por favor, necesito saber. ¿Ha visto a una mujer joven? De 23 años, cabello negro largo, probablemente vestida con jeans y botas de trabajo. Su nombre es Lucía. Lucía Martínez». Finalmente el anciano habló. Su voz era áspera, como piedras raspando contra metal. Sin quitar su mano de la manija ni voltear a mirarme, dijo. Nunca abrió la puerta. Las palabras me golpearon como un balde de agua helada. ¿Qué? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Ella está adentro? ¿Mi hija está en ese camión? El anciano permaneció inmóvil. Nunca abrió la puerta. Repitió con el mismo tono monótono. Sentí una mezcla de esperanza y terror retorcerse en mi estómago. Me lancé hacia el camión, empujando suavemente al anciano a un lado. Él no ofreció resistencia, simplemente se quedó allí parado. Agarré la manija de la puerta y tiré. No se movió. Tiré más fuerte poniendo todo mi peso en ello. La puerta estaba cerrada con llave,
pero más que eso, parecía como si estuviera soldada en su lugar. Golpeé la ventana. El vidrio estaba tan sucio que era imposible ver el interior. ¡Lucía!, grité. «Lucía, soy yo, papá. Si estás ahí, responde». Silencio. Solo el sonido del viento atravesando el desierto y el ralentí de mi propio camión detrás de mí. Me volví hacia el anciano. «¿Tiene una llave? ¿Cómo abrimos esto?» Pero cuando miré, él ya no estaba junto a mí. Estaba de pie a unos 20 metros de distancia, junto a un cactus saguaro retorcido, todavía sin mirarme directamente. «¿Cómo llegó hasta allá?», murmuré. No lo había visto moverse. Corrí hacia la parte trasera del camión, pensando que tal vez podría entrar por el remolque. Pero cuando llegué allí, me detuve en seco. Las puertas traseras del remolque estaban oxidadas, cubiertas de lo que parecían ser décadas de deterioro, no solo 6 años. Y había algo más. Arañazos profundos en el metal, como si alguien hubiera estado tratando desesperadamente de salir desde adentro. Un pensamiento horrible cruzó mi mente. ¿Había estado Lucía atrapada en ese remolque? ¿Había muerto allí mientras yo seguía buscándola en cada paradero y gasolinera? Las manos me temblaban mientras trataba de abrir las puertas traseras, pero al igual que la puerta del conductor, estaban imposiblemente atascadas. Regresé corriendo a mi camión y saqué mi caja de herramientas. Tenía una palanca grande que usaba para emergencias. Si tenía que destrozar ese camión pieza por pieza para llegar al interior, lo haría. Cuando regresé, el anciano estaba de nuevo junto a la puerta del conductor, exactamente en la misma posición que antes. «¿Qué está haciendo aquí?», le grité, la frustración y el miedo convirtiendo mi voz en algo casi salvaje. «¿Por qué sigue diciendo eso? ¿Qué sabe usted?». Por primera vez el anciano movió la cabeza ligeramente, no para mirarme, sino para inclinarla hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. «Nunca abrió la puerta», dijo de nuevo. «Y usted tampoco debería». Ignoré sus palabras. Inserté la palanca entre la puerta del conductor y el marco, haciendo palanca con toda mi fuerza. El metal gimió y se retorció, pero la puerta no cedía. Sudor corría por mi rostro, mezclándose con lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta que estaba derramando. «Lucía», seguía gritando. «Aguanta, mi niña. Papá está aquí». Después de lo que pareció una eternidad, escuché un crujido. La puerta comenzó a ceder. Con un último tirón desesperado, logré abrirla lo suficiente como para poder ver el interior de la cabina. Lo que vi me hizo retroceder tambaleándome. La cabina estaba vacía, pero no de la manera que esperarías de un vehículo abandonado. Estaba inmaculada. El asiento del conductor parecía nuevo, sin una mota de polvo. El tablero brillaba como si acabara de ser pulido. En el asiento del pasajero había una termo de café, todavía cerrada, y junto a ella, el teléfono celular de Lucía. Lo reconocí inmediatamente por la funda rosa con un diseño de alas de ángel que ella había elegido. Con manos temblorosas, me estiré y tomé el teléfono. Estaba apagado, por supuesto. Después de 6 años, la batería hacía tiempo que se había agotado. Pero el hecho de que estuviera allí significaba que Lucía había estado en ese camión. Esto confirmaba que no me estaba volviendo loco. Presioné el botón de encendido sin pensar, más por costumbre que por esperar que funcionara. Para mi completa sorpresa, la pantalla se iluminó. Tenía carga completa, 100%. Eso era imposible. El teléfono no tenía señal, pero eso era de esperarse en medio del desierto. Abrí la galería de fotos, mis dedos apenas capaces de mantener el teléfono estable. Las últimas fotos eran de 6 años atrás, como esperaba. Lucía había tomado selfies en diferentes paraderos, fotos de amaneceres desde la cabina de su camión, una imagen borrosa de la carretera extendiéndose ante ella. Pero entonces vi algo que hizo que mi sangre se congelara. La última foto en el rollo no tenía fecha. Era oscura, tomada claramente de noche. Al principio pensé que era solo una foto negra accidental, el tipo que tomas cuando el teléfono está en tu bolsillo. Pero cuando aumenté el brillo de la pantalla pude distinguir formas. Era el interior de este mismo camión, tomada desde el asiento del conductor. Y en la ventana del lado del pasajero, apenas visible en el reflejo del cristal, había un rostro mirando hacia adentro, un rostro viejo y arrugado bajo un sombrero de paja, el mismo anciano que estaba parado afuera en este momento.
Solté el teléfono como si me hubiera quemado. Salté de la cabina y me alejé del camión, mi pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. El anciano seguía allí, inmóvil como una estatua, pero ahora podía ver que su sombra se proyectaba en una dirección extraña, completamente opuesta a donde debería estar según la posición del sol. ¿Quién es usted?, susurré. ¿Qué le hizo a mi hija? El anciano finalmente, por primera vez desde que comencé a hablarle, giró su cabeza hacia mí. Pero no fue un movimiento natural. Fue como si su cabeza estuviera en un mecanismo de relojería, girando con sacudidas pequeñas y entrecortadas. Cuando su rostro finalmente quedó en mi dirección, todavía no podía ver sus rasgos claramente bajo la sombra de ese sombrero, pero donde deberían estar sus ojos, solo había oscuridad. No sombra, sino oscuridad, como dos agujeros que llevaban a ninguna parte. Ella nunca abrió la puerta, dijo de nuevo, pero esta vez su voz tenía múltiples tonos, como si varias personas hablaran al unísono. Lo intentó. Durante días lo intentó, pero la puerta no se abría desde adentro, solo desde afuera. Sentí que mis rodillas se debilitaban. ¿Qué quiere decir? ¿Ella estuvo atrapada? ¿Dónde está ahora? ¿Qué pasó con ella? Todavía está aquí, respondió el anciano, su brazo extendido lentamente, ese movimiento espasmódico y antinatural de nuevo, señalando hacia el camión. Siempre ha estado aquí, esperando que alguien abra la puerta desde afuera. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Estaba diciendo que Lucía había muerto atrapada en su propia cabina? ¿Que había estado a solo una puerta de la libertad pero no había podido salir? La idea era insoportable. Pero si eso era verdad, ¿dónde estaba su cuerpo? La cabina estaba vacía. Miré de nuevo hacia el camión. El sol estaba comenzando a descender hacia el horizonte, proyectando sombras largas a través del desierto, y en esas sombras comencé a ver cosas que no había notado antes. Más camiones, docenas de ellos, dispersos a lo lejos en el paisaje. Algunos estaban medio enterrados en la arena, otros volcados de lado, todos en diferentes estados de deterioro. Era como un cementerio de vehículos que se extendía en todas direcciones. ¿Qué es este lugar?, pregunté, mi voz apenas un susurro ahora. Un cruce, respondió el anciano. Un lugar donde los caminos se encuentran. No solo los de asfalto, sino los otros. Los que llevan a donde las personas no deberían ir. Retrocedí hacia mi propio camión sin quitar los ojos del anciano. Algo en su presencia hacía que cada instinto en mi cuerpo gritara que huyera. Pero no podía irme. No sin respuestas. No sin Lucía. Si ella está aquí, déjeme verla, demandé, tratando de mantener mi voz firme. Sea lo que sea que le haya pasado, tengo derecho a saber. Soy su padre. El anciano inclinó su cabeza hacia el otro lado. Ese movimiento espeluznante y robótico de nuevo. ¿Está seguro? Una vez que abra esa puerta, una vez que vea lo que hay detrás, no podrá cerrarla de nuevo. No para usted, no para ella. No entendía completamente lo que quería decir, pero ya no me importaba. Había pasado 6 años buscando a mi hija. 6 años con el agujero de su ausencia comiéndome vivo desde adentro. Si había respuestas en ese camión, las encontraría, sin importar el costo. Regresé al camión de Lucía, pero esta vez no fui a la puerta del conductor. Fui a la parte trasera, al remolque. Los arañazos en el metal parecían aún más profundos ahora bajo la luz cambiante del atardecer. Tomé mi palanca de nuevo y comencé a trabajar en las puertas traseras. Detrás de mí, escuché la voz del anciano por última vez. Algunos caminos no tienen regreso, Roberto Martínez. Algunos camiones nunca llegan a su destino. ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca se lo había dicho. Con un chirrido de metal contra metal, las puertas del remolque finalmente cedieron. Se abrieron de golpe, y una ráfaga de aire frío salió de dentro, tan gélida que me hizo retroceder. Aire frío, en medio del desierto. En julio, me asomé al interior del remolque. Estaba oscuro, demasiado oscuro para ser solo la ausencia de luz. Era una oscuridad que parecía tener peso, que parecía presionar contra mis ojos. Saqué mi linterna y la encendí, el haz de luz penetrando débilmente en la negrura. Lo que vi me hizo caer de rodillas. El remolque era imposiblemente grande por dentro. No solo grande, sino infinito. La luz de mi linterna se extendía y se extendía, pero nunca alcanzaba una pared trasera.
Y llenando este espacio imposible, había cosas, objetos personales, miles de ellos, maletas, mochilas, fotografías dispersas, artículos de ropa. Era como si décadas de vidas humanas hubieran sido recolectadas y arrojadas allí, y en el centro de todo, iluminado por un resplandor que no venía de mi linterna sino de alguna fuente que no podía identificar, estaba Lucía, mi hija. Estaba sentada con la espalda contra lo que debería ser la pared interior de la cabina del conductor, sus rodillas apretadas contra su pecho, sus brazos envolviéndolas. Vestía la misma ropa que el día que desapareció: jeans, botas de trabajo, una camiseta roja con el logo de su compañía de camiones. Su cabello negro caía sobre su rostro, ocultando sus rasgos. «Lucía», mi voz se quebró al decir su nombre. «Mi niña, ¿eres tú?» Ella no se movió, no levantó la cabeza, pero habló. «Papá». Su voz sonaba pequeña, infantil, como cuando tenía 5 años y tenía pesadillas. «Papá, no puedo salir. La puerta no se abre. He estado tratando de abrir la puerta». Trepé al remolque, mis botas resonando contra el piso de metal. O debería haber resonado. El sonido fue apagado, absorbido por esa oscuridad antinatural. Me acerqué a ella, mis manos extendidas. «Estoy aquí ahora, mi amor. Vamos a sacarte. La puerta está abierta. Puedes salir». Cuando llegué a donde estaba, cuando mis dedos casi la tocaban, finalmente levantó la cabeza. No era mi hija. Quiero decir, era su rostro, sus rasgos, todo era idéntico. Pero sus ojos, Dios, sus ojos, estaban completamente negros, sin blancos, sin pupilas, solo ese vacío infinito que había visto bajo el sombrero del anciano. Y su piel, aunque tenía el tono correcto, no se movía de la manera correcta. Era como mirar una máscara perfecta sobre algo que no era del todo humano. «Papá», dijo de nuevo, pero ahora su voz tenía ese mismo tono de múltiples voces que había tenido el anciano. «¿Por qué tardaste tanto? He estado esperando. Todos hemos estado esperando». Del fondo de esa oscuridad imposible, comenzaron a emerger figuras. Docenas de ellas. Cientos. Todas vestidas como camioneros. Todas con el mismo vacío negro donde deberían estar sus ojos. Caminaban hacia nosotros con ese mismo movimiento espasmódico y antinatural. Retrocedí tropezando, mi respiración atrapada en mi garganta. La cosa que parecía ser Lucía se puso de pie, moviéndose con la fluidez de una marioneta tirada por cuerdas. «La carretera tiene hambre, papá. Siempre tiene hambre. Y nosotros alimentamos la carretera. Esa es la regla. Ese es el precio de conducir donde no hay señales, de tomar las rutas que no existen en los mapas. Tú no eres mi hija», logré decir, mi voz apenas un susurro ronco. La sonrisa que se extendió por su rostro era demasiado ancha, mostrando demasiados dientes. «No, pero lo fui. Por un tiempo, hasta que la carretera me reclamó, hasta que me convertí en parte de ella, como todos los demás, como tú vas a convertirte». Corrí. No me enorgullece admitirlo, pero corrí. Salté del remolque y corrí hacia mi propio camión tan rápido como mis piernas envejecidas podían llevarme. Detrás de mí, escuché el sonido de metal chirriando y retorciéndose, como si el camión completo de Lucía estuviera cobrando vida. Cuando llegué a mi camión y miré hacia atrás, vi algo que me perseguirá hasta mi último día. El Kenworth rojo de Lucía se estaba moviendo. No con el motor, porque podía ver que no había nadie en la cabina. Se movía por sí solo, arrastrándose a través del desierto como un animal herido, sus llantas girando en direcciones que desafiaban la física. Y esas figuras, esas sombras con rostros de camioneros, se derramaban del remolque como hormigas de un hormiguero perturbado. Salté a mi cabina, giré la llave, y por la gracia de Dios, el motor arrancó al primer intento. Pisé el acelerador, las llantas girando en la grava antes de encontrar tracción. No miré por el espejo retrovisor. No podía. Si lo hacía, si veía esa cosa persiguiéndome, sabía que perdería completamente la cordura. Conduje sin parar durante horas, sin importarme hacia dónde iba, solo alejándome de ese lugar maldito. Cuando finalmente el sol se puso completamente, y la oscuridad cubrió la carretera, me obligué a detenerse en una gasolinera bien iluminada llena de gente. Necesitaba estar rodeado de humanidad, de normalidad,
aunque solo fuera por un momento. Esa noche, en un motel barato junto a la gasolinera, traté de procesar lo que había visto. Parte de mí quería creer que había sido un espejismo inducido por el calor, una alucinación nacida de años de dolor y búsqueda obsesiva. Pero no podía explicar el teléfono de Lucía, que todavía tenía en mi bolsillo. No podía explicar la foto de ese anciano en su ventana. A la mañana siguiente consideré ir a la policía. ¿Pero qué les diría? ¿Que había encontrado el camión de mi hija pero que estaba habitado por algún tipo de entidad sobrenatural? ¿Que mi hija estaba y no estaba allí, transformada en algo que usaba su rostro como una máscara? Me encerrarían en una institución mental, y probablemente con razón. En cambio, hice lo único que tenía sentido para mí. Comencé a investigar. Pasé días en bibliotecas públicas con computadoras lentas, buscando historias similares. Y las encontré. Docenas de ellas. Cientos si contabas las publicaciones en foros oscuros de Internet, donde los camioneros compartían sus experiencias. Historias de camiones encontrados en lugares imposibles, de conductores desaparecidos cuyos vehículos aparecían años después inmaculados como si el tiempo no hubiera pasado. Historias de una carretera que no aparece en ningún mapa pero que todos los camioneros conocen. Una carretera que te llama cuando estás demasiado cansado, demasiado desesperado, demasiado cerca del límite. Una carretera que te promete un atajo, un descanso, una solución, pero que nunca te deja ir una vez que la tomas. Encontré referencias a El Cobrador, una figura que aparece en diferentes formas pero siempre con los mismos ojos vacíos. Algunos lo describían como un anciano con sombrero de paja, otros como un niño en el arcén de la carretera, otros como un policía de tránsito que se para justo donde tu visión periférica no puede enfocarlo correctamente. Pero todos concordaban en una cosa. Si lo veías, significaba que la carretera había marcado tu destino. Había una historia en particular que me heló la sangre. Un camionero en Sonora escribió sobre cómo había encontrado el tráiler de su hermano desaparecido. Al igual que yo había intentado abrirlo. Al igual que yo había visto a su ser querido dentro, transformado en algo más. Pero a diferencia de mí, no había huido. Había tratado de salvar a su hermano. Había entrado completamente en ese espacio imposible dentro del remolque. Nunca salió. Una semana después, su propio camión fue encontrado abandonado en el mismo lugar, con las mismas marcas de arañazos en el interior, con sus pertenencias personales esparcidas en el interior como si hubiera estado tratando desesperadamente de salir. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces, he estado conduciendo pero evitando ciertas áreas, ciertas carreteras que se sienten mal, de una manera que no puedo explicar. He estado mapeando los lugares donde otros camioneros han reportado experiencias similares, tratando de encontrar un patrón, una explicación, pero cada noche, sin importar dónde me estacione, sin importar cuán lleno de gente esté el lugar, lo veo, el anciano, parado en el borde de mi visión, nunca mirándome directamente pero siempre presente. A veces está al otro lado del estacionamiento. A veces está reflejado en mi espejo lateral cuando verifico mis ángulos muertos. Una vez juro que lo vi parado en el techo de otro camión, completamente inmóvil mientras la lluvia caía a su alrededor. Y cada vez que lo veo, escucho esas palabras en mi cabeza. Nunca abrió la puerta. El teléfono de Lucía también ha comenzado a comportarse de manera extraña. A veces se enciende solo en medio de la noche, la pantalla iluminándose con esa foto del anciano en la ventana. Otras veces escucho notificaciones de mensajes, pero cuando reviso, no hay nada nuevo, excepto una vez. Hace 2 semanas apareció un mensaje de texto de un número desconocido. Solo decía, «La carretera te extraña, papá. He tratado de deshacerme del teléfono. Lo tiré por la ventana en medio del desierto. A la mañana siguiente, estaba en el asiento del pasajero de mi camión. Lo dejé en un basurero de una gasolinera. Esa noche, estaba en mi bolsillo. Finalmente dejé de intentar. También he notado cambios en mí mismo. A veces, cuando estoy conduciendo largas distancias por la noche, pierdo tiempo. No de la manera normal en que las horas se difuminan cuando estás en piloto automático. Me refiero a que literalmente desaparecen minutos, a veces horas. Miro el reloj y son las 10 de la noche. Parpadeo.
y de repente son las 2 de la madrugada, pero no recuerdo haber conducido esas 4 horas. Mi camión ha avanzado kilómetros, pero no tengo memoria de ello. Y los sueños, Dios, los sueños. Cada noche, sueño que estoy de vuelta en ese camión, en ese espacio imposible dentro del remolque. Pero en los sueños no huyo. Camino más profundo en la oscuridad, siguiendo la voz de Lucía. Ella me llama, me dice que todavía me necesita, que todavía puede ser salvada si tan solo camino un poco más lejos, un poco más profundo. Y cada mañana me despierto con tierra bajo mis uñas, arena en mis botas, como si realmente hubiera estado caminando por el desierto durante la noche. Hace una semana, decidí que necesitaba hablar con alguien que pudiera entender. Encontré a un hombre en un foro de internet, alguien que había publicado sobre experiencias similares. Se hacía llamar Conductor Fantasma y afirmaba haber sobrevivido a múltiples encuentros con lo que él llamaba los caminos hambrientos. Le envié un mensaje privado, explicando mi situación. Su respuesta llegó 2 días después y me hizo desear no haberle contactado. Decía, Roberto, si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde para ti. El hecho de que puedas ver al cobrador significa que la carretera ya ha puesto su marca en ti. Puedo decirte lo que sé, pero no te va a gustar. La carretera no es solo una carretera, es algo vivo, algo antiguo. Existe en los lugares entre los lugares, donde las reglas normales de la realidad se vuelven flexibles. Se alimenta de desesperación, de soledad, de las emociones fuertes que sentimos los camioneros cuando estamos solos en la carretera durante días sin fin. Tu hija no está muerta, tampoco está viva. Está atrapada en un estado intermedio siendo usada como cebo. La carretera la usa para atraer a otros, especialmente a quienes la aman y la buscan. Tú viniste buscándola, y ahora la carretera te tiene a ti también. Hay solo una forma de liberarte, pero requiere un sacrificio que no sé si estás dispuesto a hacer. Le pregunté cuál era ese sacrificio. No respondió durante 3 días. Cuando finalmente lo hizo, su mensaje fue breve. Tienes que dejar de conducir. Completamente. Vender tu camión, alejarte de las carreteras, cortar todos los lazos con esta vida. Y lo más importante, tienes que olvidar a tu hija, dejar de buscarla, dejar de pensar en ella, dejar de alimentar la conexión emocional que la carretera usa para mantenerte atado. Es la única manera. Conozco a 3 personas que lo lograron. Todos ellos dicen que fue como arrancarse el corazón, pero sobrevivieron. Los otros, bueno, sus camiones siguen apareciendo en lugares extraños, siempre vacíos, siempre esperando al siguiente conductor desesperado. Leer eso fue como recibir un puñetazo en el estómago. ¿Olvidar a Lucía? ¿Simplemente rendirme y pretender que nunca existió? Era lo único que me había mantenido vivo durante estos 6 años, la única razón por la que seguía adelante. Sin esa búsqueda, sin esa esperanza, ¿qué me quedaba? Pero luego pensé en lo que había visto en ese remolque, en esa cosa que usaba el rostro de mi hija. Recordé sus ojos vacíos, su sonrisa demasiado ancha. ¿Eso era lo que estaba buscando salvar? ¿O estaba simplemente alimentando algo oscuro y hambriento, perpetuando su existencia con mi dolor? Le escribí de nuevo al conductor fantasma. ¿Y si no puedo olvidarla? ¿Y si no quiero? Su respuesta final fue simple. Entonces eventualmente terminarás como ella, y serás usado para atraer a la siguiente persona que te ame. Tal vez tu exesposa, tal vez un amigo. El ciclo nunca termina. La carretera siempre tiene hambre. Esa conversación fue hace 5 días. Desde entonces he estado conduciendo sin rumbo fijo, sin aceptar trabajos, simplemente vagando por las carreteras mientras trato de decidir qué hacer. Parte de mí quiere seguir el consejo del conductor fantasma, vender mi camión, comprar una casa pequeña en algún pueblo donde nunca tenga que ver una carretera, pasar mis últimos años tratando de olvidar que alguna vez tuve una hija. Pero la otra parte, la parte que todavía es padre, que todavía recuerda empujar a Lucía en los columpios cuando tenía 5 años, que recuerda enseñarle a cambiar una llanta cuando tenía 16, que recuerda su risa llenando nuestra casa. Esa parte no puede dejarlo ir. Ayer sucedió algo que hizo mi decisión aún más difícil. Estaba estacionado en un área de descanso, tratando de dormir algo antes del amanecer, cuando escuché un golpe en mi ventana.
Mi corazón se detuvo, seguro de que sería el anciano, pero cuando abrí los ojos, era un camionero joven. No podía tener más de 25 años, con aspecto desesperado y asustado. «Disculpe, señor», dijo cuando bajé la ventana. «Sé que esto va a sonar loco, pero ¿ha visto un camión azul Peterbilt por aquí? Mi novia. Ella es camionera y desapareció hace 3 días. Su última ubicación GPS fue cerca de aquí, pero la policía dice que no pueden encontrar nada. Estoy desesperado, señor. Por favor, si ha visto algo». Miré sus ojos y vi mi propio dolor reflejado allí. Vi los últimos 6 años de mi vida, a punto de convertirse en los suyos, y tuve que tomar una decisión en ese momento. Le advertía, le contaba sobre la carretera, sobre el cobrador, sobre lo que realmente les sucede a los camioneros desaparecidos, o lo dejaba descubrirlo por sí mismo, condenándolo potencialmente al mismo destino que yo. No he visto nada. Mentí finalmente. Pero escucha, hijo. Si encuentras su camión, si lo encuentras en un lugar que se siente mal, un lugar que no debería existir, no lo abras. No importa lo que veas, no importa lo que escuches. Aléjate y no mires atrás. Hay algunas cosas peores que no saber. Me miró como si me hubiera vuelto loco. Murmuró un agradecimiento incómodo y se alejó rápidamente. Lo vi subir a su pickup y alejarse, y me pregunté si alguna vez volvería a verlo. Me pregunté si en unos años sería él quien estaría parado junto al camión de su novia, escuchando al anciano decir esas terribles palabras. Nunca abrió la puerta. Ahora es medianoche. Estoy estacionado en otro motel junto a la carretera, escribiendo esto en una computadora prestada del vestíbulo. No sé por qué siento la necesidad de documentar mi historia. Tal vez porque si algo me sucede, si termino como Lucía, al menos quedará un registro de la verdad. O tal vez es solo mi forma de procesar el horror de todo esto. El anciano está fuera de mi ventana ahora mismo. Puedo ver su silueta contra las luces del estacionamiento. Ha estado allí durante las últimas 2 horas, inmóvil como siempre. Ocasionalmente su cabeza se inclina de esa manera antinatural, como si estuviera escuchando algo, o esperando. He tomado una decisión. No sé si es la correcta, pero es la única con la que puedo vivir. No voy a huir. No voy a vender mi camión ni a tratar de olvidar a Lucía, pero tampoco voy a seguir alimentando esta cosa con mi dolor y desesperación. En cambio, voy a hacer algo que probablemente sea una estupidez, pero que se siente como la única opción que me queda. Voy a volver. Voy a encontrar ese lugar de nuevo, ese camión rojo en medio de la nada, y esta vez voy a entrar preparado. He estado investigando, leyendo cada fragmento de folclore y leyenda urbana sobre carreteras embrujadas que pude encontrar. Hay patrones, reglas que estas entidades parecen seguir. Sal y hierro, los viejos remedios, símbolos de protección, y algo más que encontré en un oscuro blog de ocultismo. La idea de que estas entidades se alimentan de emociones, pero que también pueden ser dañadas por ellas si son lo suficientemente puras y fuertes. El amor de un padre por su hija. No el dolor, no la desesperación, sino el amor puro y verdadero. Si hay algo en este mundo que puede romper el agarre de esa cosa oscura, tiene que ser eso. Sé que suena como una locura. Probablemente lo es. Pero he estado viviendo en un infierno durante 6 años, y si voy a terminar en ese remolque de todas formas, al menos lo haré en mis propios términos, luchando por mi hija hasta el último aliento. He preparado mi camión. Líneas de sal a lo largo de todos los bordes. Símbolos de protección pintados en las paredes interiores de la cabina con sangre. Mi propia sangre. Me hice un pequeño corte en la palma. He llenado mi tanque de gasolina. Revisado cada sistema mecánico. Me aseguré de tener suficiente comida y agua para una semana si es necesario. Y tengo el teléfono de Lucía. Porque si hay una conexión entre nosotros, una conexión real más allá de lo que sea que la carretera esté usando, tal vez ese teléfono sea la clave. Tal vez pueda usarlo para encontrar a la verdadera Lucía, si es que todavía queda algo de ella en ese lugar oscuro. Salgo al amanecer. He planeado mi ruta cuidadosamente, tratando de reconstruir exactamente qué carreteras tomé ese día hace 3 meses. No va a ser fácil encontrar ese lugar de nuevo. De hecho, tengo la sensación de que no puedes simplemente ir allí. Tiene que encontrarte. Pero ahora que el anciano me está siguiendo,
Ahora que la carretera claramente me quiere, creo que me llevará de vuelta. Hay algo más que necesito mencionar, algo que sucedió hace una hora, y que finalmente solidificó mi decisión. Estaba en mi habitación del motel, tratando de descansar antes del viaje de mañana, cuando el teléfono de Lucía se encendió de nuevo. Pero esta vez, en lugar de esa foto del anciano, la pantalla mostró un video. Era de la cámara frontal del teléfono, filmando el interior de la cabina del camión de Lucía. Podía ver sus manos en el volante, conduciendo por la noche. Podía escuchar su respiración, normal al principio, luego cada vez más agitada. De repente, giró la cabeza, mirando algo fuera de la ventana del pasajero. Su rostro mostró confusión, luego miedo. ¿Qué? Su voz en el video, tan clara como si estuviera en la habitación conmigo. ¿Quién eres tú? El video se oscureció entonces como si algo hubiera bloqueado toda la luz. Escuché el sonido de los frenos chirriando, de Lucía gritando. Luego silencio. Cuando la imagen regresó, el teléfono estaba en el asiento del pasajero, filmando la puerta del conductor, y en la ventana de esa puerta, presionando su rostro contra el cristal, estaba el anciano. Nunca abrió la puerta, dijo su voz en el video. Pero tú puedes dejarla salir, Roberto. Solo tienes que venir. Solo tienes que abrir la puerta desde afuera. El video terminó allí, y me di cuenta de la horrible verdad. Lucía realmente estuvo atrapada. No muerta, no desaparecida mágicamente, sino literalmente atrapada dentro de su propia cabina cuando alguna fuerza que no entiendo, selló las puertas desde afuera. Tal vez durante días estuvo allí, tratando de salir, gritando por ayuda en medio de ese desierto vacío, mientras su comida y agua se agotaban. Y cuando finalmente murió, cuando su cuerpo cedió, la carretera la reclamó. La convirtió en otra herramienta para atraer a más víctimas, usando su imagen, su voz, todo lo que alguna vez fue para alimentar su hambre interminable. Pero aquí está la cosa que me da esperanza. Si la carretera necesita usar su imagen, si necesita imitar a las personas que atrapa, eso significa que no las consume completamente. Algo de ellas debe permanecer, aunque sea solo una huella, un eco. Y si hay un eco, tal vez haya una manera de traerlo de vuelta, de restaurar lo que se perdió. Es una esperanza delgada, lo sé. Probablemente estoy solo engañándome a mí mismo, creando una fantasía porque no puedo aceptar la realidad, pero es lo único que me queda. El anciano ha desaparecido de la ventana ahora. No sé si eso es una buena o mala señal. Voy a intentar dormir algunas horas, aunque dudo que pueda. Mi mente está corriendo, repasando cada detalle de mi plan, cada cosa que podría salir mal. Antes de intentar descansar, hice una última cosa. Llamé a Carmen, mi ex esposa, por primera vez en 4 años. No respondió, por supuesto. Dejé un mensaje de voz. No le conté sobre lo que había encontrado, sobre el anciano o la carretera hambrienta. Solo le dije que la amaba, que sentía no haber sido lo suficientemente fuerte para mantener unida a nuestra familia después de perder a Lucía. Y le dije que si algo me sucedía, si desaparecía como nuestra hija, que no me buscara, que siguiera adelante con su vida, que encontrara la paz que yo nunca pude. Lloró mientras dejaba el mensaje. Podía escucharla del otro lado de la línea, aunque no dijo nada. Cuando colgué me sentí simultáneamente más liviano y más pesado, como si hubiera dejado ir algo importante pero también hubiera aceptado un peso terrible. Son las 3 de la mañana ahora. El motel está silencioso excepto por el zumbido distante del letrero de neón afuera. Debería estar durmiendo, pero cada vez que cierro los ojos, veo ese remolque, esa oscuridad imposible que se extiende para siempre. Veo a todas esas figuras con ojos vacíos acercándose. Y veo a Lucía, mi verdadera hija, no la cosa que usaba su rostro, sino la niña que empujé en los columpios, la adolescente que me enseñó a usar un teléfono inteligente, la joven mujer que decidió seguir los pasos de su padre, incluso cuando todos le dijeron que eligiera un camino más seguro. Si hay una posibilidad, incluso la más pequeña posibilidad, de que pueda traerla de vuelta, o al menos liberarla de lo que sea que la tenga atrapada, tengo que intentarlo. Un padre no abandona a su hija, sin importar qué tan oscuro sea el lugar donde esté atrapada.
Hay un golpe en mi puerta. Son las 3:17 de la madrugada. Nadie debería estar golpeando mi puerta a esta hora. Me acerco lentamente, mirando por la mirilla. El pasillo está vacío, pero en el suelo, justo frente a mi puerta, hay algo. Una fotografía. Puedo ver el borde de ella deslizándose por debajo de la puerta. La recojo con manos temblorosas. Es una foto de Lucía, pero no es una que yo haya tomado. En la imagen, está parada junto a su camión, pero no está sola. Hay decenas de personas con ella, todos vestidos como camioneros de diferentes épocas. Algunos llevan ropa de los años 40 o 50, otros más moderna. Todos tienen los mismos ojos vacíos. Y en la parte posterior de la foto, escrito con lo que parece ser sangre seca, hay un mensaje. Ella está esperando, Roberto. Todos estamos esperando. La carretera siempre da la bienvenida a su familia. Mi sangre se hiela. Miro por la mirilla de nuevo. Y esta vez lo veo. El anciano está allí, parado al final del pasillo, mirando directamente hacia mi puerta. Levanta una mano lentamente y me hace un gesto, invitándome a salir. No voy a salir. No esta noche. Mañana, cuando salga el sol, cuando pueda ver claramente el mundo a mi alrededor, entonces comenzaré mi viaje. Pero no voy a jugar el juego de esta cosa en sus términos. En medio de la noche, cuando el mundo es todo sombras y miedo. Arrastro el escritorio del motel frente a la puerta y apilo sobre él todo lo que puedo mover. Luego trazo una línea de sal a lo largo del umbral, sabiendo que probablemente es inútil, pero necesitando hacer algo, cualquier cosa, para sentir que tengo algo de control. Me siento en la cama con la espalda contra la pared, mi navaja en una mano y el teléfono de Lucía en la otra, y espero a que amanezca. Cada pocos minutos escucho algo, pasos en el pasillo, rasguños en la ventana, voces susurrando palabras que casi puedo entender, pero me mantengo firme. Solo unas pocas horas más hasta el amanecer, solo un poco más. El cielo finalmente está comenzando a aclararse afuera de mi ventana. Un gris pálido que lentamente se convierte en rosa y naranja. Nunca pensé que estaría tan feliz de ver un amanecer. El anciano se ha ido del pasillo. Cuando finalmente me atrevo a mover el escritorio y abrir la puerta, no hay señal de que alguien haya estado allí, excepto por esa fotografía que todavía tengo en mi bolsillo. Es hora. He revisado mi camión por última vez. He verificado que todo esté en orden. He dejado una carta en la recepción del motel, dirigida a Carmen, explicando dónde voy y por qué. Si no regreso en una semana, el empleado del motel tiene instrucciones de enviarla. En esa carta, le conté todo. Sobre el camión de Lucía, sobre el anciano, sobre la carretera hambrienta. Sé que probablemente pensará que me volví loco, y tal vez tenga razón, pero necesitaba que alguien supiera la verdad, que quedara un registro de lo que realmente sucede en esas carreteras solitarias donde la realidad se vuelve delgada. También incluí algo más en la carta, instrucciones sobre qué hacer si otros camioneros comienzan a desaparecer en el área donde encontré el camión de Lucía, símbolos de protección para pintar en los camiones, rutas alternativas para evitar esa región, todo lo que aprendí en mis investigaciones, toda la sabiduría oscura que recopilé de esos foros de internet y blogs de ocultismo. Tal vez no sirva de nada. Tal vez la carretera sea demasiado poderosa, demasiado antigua, demasiado hambrienta para ser detenida por sal y símbolos. Pero al menos lo intenté. Al menos traté de advertir a otros, de evitar que más familias pasen por lo que pasamos Carmen y yo. Subo a mi camión, el motor rugiendo a la vida de manera tranquilizadora. El sol está completamente arriba ahora, bañando el mundo en una luz dorada. En esta luz todo parece normal, seguro. Es fácil convencerme de que los horrores de anoche fueron solo producto de mi imaginación exhausta, pero luego veo el reflejo en mi espejo lateral. El anciano está allí, parado al borde del estacionamiento del motel mirándome. Y sé que nada de esto fue imaginado. Todo es terriblemente real. Salgo del estacionamiento y dirijo mi camión hacia el sur, hacia Durango, hacia ese tramo de carretera donde todo cambió hace 3 meses. Mi GPS está apagado. No voy a depender de la tecnología para encontrar ese lugar. Voy a confiar en mi instinto, en esa sensación en mis huesos que todo camionero desarrolla después de años en la carretera, esa capacidad de sentir cuando algo no está bien.
La carretera se extiende ante mí, serpenteando a través del paisaje. El tráfico es ligero a esta hora de la mañana, solo unos pocos autos y camiones ocasionales. El día se calienta rápidamente, el sol subiendo en el cielo sin nubes. Conduzco durante horas, deteniéndome solo una vez para cargar combustible. En la gasolinera un camionero viejo me mira extrañamente, como si pudiera ver algo en mí que otros no pueden. Se acerca mientras estoy pagando. «Oiga, amigo», dice en voz baja, «no sé qué está persiguiendo, pero sea lo que sea, no lo vale». Puedo verlo en sus ojos. He estado conduciendo durante 40 años. He visto cosas que harían que la mayoría de las personas huyeran gritando. Y le estoy diciendo, algunos caminos no tienen regreso. Le agradezco por su preocupación, pero le digo que tengo que hacer esto. Asiente, entendiendo algo en mi tono que no necesita palabras. Que Dios lo acompañe entonces, dice, haciendo la señal de la cruz. Y si encuentra lo que está buscando, recuerde que a veces la única forma de ganar es no jugar. Sus palabras me persiguen mientras continúo conduciendo. ¿Estoy jugando el juego de la carretera exactamente como quiere? ¿Estoy caminando voluntariamente hacia una trampa de la que nunca escaparé? Probablemente. Pero ¿qué alternativa tengo? ¿Vivir el resto de mi vida sabiendo que abandoné a Lucía, que la dejé atrapada en ese lugar horrible? El paisaje comienza a verse familiar. Ese mismo tramo interminable de desierto, esos mismos cactus retorcidos, esa misma sensación de vacío que se extiende en todas direcciones. Y entonces, como si nunca se hubiera movido, lo veo. El camión. El Kenworth rojo de Lucía. Exactamente donde lo encontré hace 3 meses. Exactamente en la misma posición. Mi corazón late con fuerza mientras me acerco. Esta vez, no hay anciano visible, pero puedo sentir su presencia, como una presión en el aire. Estaciono mi propio camión a unos 50 metros de distancia y bajo lentamente. El silencio es absoluto. Ni siquiera el viento sopla. Es como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué haré a continuación. Camino hacia el camión de Lucía, cada paso deliberado. Puedo ver que las puertas traseras del remolque están cerradas de nuevo, como si nunca las hubiera abierto. La puerta del conductor también está cerrada. Es como si el tiempo se hubiera revertido, restaurando el camión a su estado original. Pero hay algo diferente esta vez, algo que no noté antes. En el polvo que cubre el costado del remolque, hay palabras escritas, como si alguien las hubiera trazado con un dedo. «Ayúdanos. Estoy aquí, mi niña», digo en voz alta, mi voz sonando extrañamente plana en ese silencio antinatural. «Papá está aquí. Voy a sacarte de aquí». Como en respuesta, escucho un golpe desde el interior del remolque, luego otro, y otro. Un ritmo desesperado, como alguien golpeando una pared. Corro hacia las puertas traseras, insertando mi palanca de nuevo entre las puertas. Esta vez, se abren más fácilmente, como si la carretera estuviera invitándome a entrar. La oscuridad se derrama desde el interior, esa misma negrura imposible que vi antes. Pero esta vez estoy preparado. Enciendo mi linterna, el haz de luz penetrando en la oscuridad, y activo algo más que traje conmigo, un altavoz portátil. Presiono play, y la música llena el aire. Es la canción favorita de Lucía, una vieja balada en español que solía cantar cuando era niña. Nuestra canción, la que cantábamos juntos en viajes largos cuando ella era pequeña y me acompañaba en el camión durante las vacaciones escolares. La reacción es inmediata. La oscuridad dentro del remolque retrocede, encogiéndose como si la música le causara dolor físico. Y en ese espacio que se abre, veo figuras. Docenas de ellas. Esas sombras con rostros de camioneros. Pero ahora están retrocediendo también, alejándose de la entrada. Y allí, en el centro de todas ellas, veo a Lucía. La real, no la imitación. Puedo ver la diferencia ahora. Sus ojos, aunque asustados, aunque reflejando años de terror, son humanos, marrones y cálidos y vivos. Papá. Su voz, su verdadera voz, suena rota pero real. Papá, corre. Es una trampa, pero no corro. Camino hacia el remolque, hacia ella, con la música de nuestra canción protegiéndome como un escudo invisible. Las sombras intentan acercarse, pero cada vez que lo hacen, la música las empuja hacia atrás.
Llego hasta Lucía y extiendo mi mano. Ella se estira, sus dedos tocando los míos. Son fríos, tan fríos, pero son reales. Puedo sentirla. Es hora de ir a casa, mi niña, le digo. Lágrimas corren por su rostro. No puedo, papá. He estado aquí demasiado tiempo. Soy parte de esto ahora. No, le digo firmemente apretando su mano. Eres mi hija. Eres Lucía Martínez. Y ninguna carretera, ninguna entidad hambrienta puede cambiar eso. Ahora vamos. Tiro de ella, y por un momento, no pasa nada. Es como tratar de mover una montaña. Pero entonces siento que cede, solo un poco. Las sombras comienzan a gritar, un sonido que es como metal raspando contra metal, como el llanto de 1000 personas perdidas. Y entonces escucho su voz, el anciano, pero ya no suena como un anciano. Suena como algo antiguo y terrible y hambriento. Ella me pertenece, todos me pertenecen. Este es mi dominio, mi cosecha. No puedes llevártela. Me volteo, y el anciano está allí, parado en la entrada del remolque. Pero ahora puedo ver lo que realmente es. No es humano, nunca lo fue. Es una forma hecha de sombras y oscuridad, usando la apariencia de un anciano como una máscara. Y detrás de él, docenas más de estas criaturas, todas usando diferentes rostros. Todos los camioneros perdidos que la carretera ha consumido a lo largo de los años. Tal vez, le digo, pero el amor de un padre es más fuerte que tu hambre. Y nunca, nunca me rendiré con ella. Saco algo más de mi bolsillo. La foto de Lucía que llevaba en mi billetera, la que tomé de ella el día que obtuvo su licencia de camionera, la que la muestra sonriendo, llena de vida y esperanza y futuro. La pongo contra mi pecho, contra mi corazón, y algo cambia. La música se vuelve más fuerte, aunque el volumen del altavoz no ha aumentado. Pero no es solo la música ahora, es algo más, algo que viene de mi interior. Recuerdos, amor, todos los momentos que compartí con Lucía, toda la alegría y el orgullo y el amor incondicional que he sentido por ella desde el momento en que nació. La luz brota de mí, dorada y cálida, empujando hacia atrás la oscuridad. Las criaturas de sombra chiflan y retroceden. El anciano levanta sus brazos tratando de bloquear esa luz, pero no puede. Es demasiado pura, demasiado fuerte. Ahora, le grito a Lucía. Ella se levanta, y juntos corremos hacia la entrada del remolque. Las sombras tratan de agarrarnos, manos frías y antinaturales rozando nuestra ropa, pero la luz que nos rodea las mantiene a raya. Saltamos del remolque, cayendo sobre la arena caliente del desierto, y la música sigue sonando, protegiéndonos mientras nos alejamos del camión maldito. Detrás de nosotros, escucho un sonido terrible, como si todo el universo estuviera desgarrándose. Me volteo y veo que el camión de Lucía está colapsándose, no de una manera física normal, sino como si estuviera siendo succionado hacia algún punto invisible, la realidad misma doblándose a su alrededor. Las sombras están siendo arrastradas con él, gritando y retorciéndose mientras desaparecen. El anciano es el último en irse. Por un momento, mientras su forma se disuelve, veo algo debajo de la máscara. No es malévolo, no exactamente. Es antiguo y cansado, y infinitamente hambriento. Es la carretera misma, la necesidad eterna de tomar y consumir a aquellos que viajan por sus caminos. Y en ese último momento, escucho su voz una vez más, no amenazante sino casi triste. La carretera siempre tiene hambre, siempre habrá otro. Y entonces desaparece, y el camión de Lucía con él. Un momento está allí, y al siguiente solo hay arena vacía y cactus, como si nunca hubiera existido. Me volteo hacia Lucía. Ella está de rodillas en la arena temblando, sollozando. Puedo ver que está demacrada, demasiado delgada, su piel pálida de años sin ver el sol apropiadamente. Pero está viva, está real, está aquí. La abrazo, y es la primera vez que la he abrazado en 6 años. Huele a polvo y oscuridad, pero debajo de eso, todavía puedo oler el champú de lavanda que siempre usaba. Lloro, lágrimas que he estado conteniendo durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía liberarlas. Estás aquí, sigo diciendo una y otra vez. Estás aquí, estás a salvo, te tengo. Papá. Su voz es ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Papá, yo no sé cuánto tiempo estuve allí.
Se sentía como años, décadas, siglos. Cada día era una eternidad. Traté de salir, traté tanto. Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero terminó ahora. Vamos a casa. La ayudo a levantarse y caminamos lentamente hacia mi camión. Cada paso parece costarle un esfuerzo enorme, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar en el mundo real. La subo a la cabina del pasajero con cuidado, asegurándome de que esté cómoda. Antes de arrancar el motor, miro hacia donde estaba el camión de Lucía. No hay nada allí ahora, solo desierto vacío extendiéndose hasta el horizonte. Pero en la distancia, puedo ver otros camiones, esos fantasmas oxidados que había notado la primera vez. Y me pregunto cuántos otros están atrapados allí, cuántas otras familias están buscando a sus seres queridos perdidos. Pero esa es una pregunta para otro día. Por ahora tengo que llevar a mi hija a casa. El viaje de regreso es largo. Lucía duerme la mayor parte del tiempo, su cuerpo finalmente rindiéndose después de años de estar en ese estado suspendido de terror. Cada vez que me detengo verifico que todavía esté respirando, aterrorizado de que de alguna manera esto sea un sueño, que despertaré y descubriré que sigue perdida. Pero no es un sueño, es real. Ella es real. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, cuando veo las luces y escucho los sonidos de la civilización, siento como si estuviera despertando de una pesadilla. Llevo a Lucía directamente al hospital. Los médicos están desconcertados por su condición. Está severamente deshidratada y desnutrida, pero también hay algo más, algo que no pueden explicar. Su cuerpo está en un estado que sugiere que ha estado sin comida ni agua durante semanas, pero de alguna manera está viva. Es médicamente imposible, pero aquí está. No trato de explicar lo que realmente sucedió. Les digo que la encontré en el desierto, que debe haber estado perdida todo este tiempo. Puedo ver que no me creen completamente, pero no hacen demasiadas preguntas. Tal vez porque la alternativa, la verdad, es demasiado terrible para contemplarla. Llamo a Carmen. Cuando contesta y escucha mi voz, casi cuelga. Pero entonces le digo, la encontré, Carmen. Encontré a nuestra hija. Está viva. El silencio al otro lado de la línea dura tanto que pienso que la conexión se cortó. Luego escucho un sollozo. Un solo sollozo entrecortado, seguido de ¿dónde están? Llega al hospital en tiempo récord. Cuando ve a Lucía, cuando toca su rostro y se da cuenta de que es real, colapsa. Nos abrazamos, los tres juntos por primera vez en años, y lloramos. Lloramos por el tiempo perdido, por el dolor sufrido, por el milagro imposible de estar juntos de nuevo. Los días siguientes son un borrón. Los médicos hacen pruebas tras pruebas. La policía hace preguntas que no puedo responder honestamente. Los reporteros intentan obtener la historia, queriendo saber cómo una mujer desaparecida durante 6 años, de repente reapareció viva. Les damos respuestas vagas. Hablamos de amnesia y suerte, y eventualmente pierden interés cuando no pueden obtener la historia dramática que esperaban. Lucía no habla mucho sobre lo que sucedió. Cuando los doctores le preguntan, dice que no recuerda. Es más fácil así. Más fácil que tratar de explicar algo que nadie creería de todos modos. Pero en las noches, cuando solo estamos ella y yo, a veces habla en fragmentos. Había otros allí, papá, me dice una noche, su voz pequeña en la oscuridad de su habitación del hospital. Tantos otros. Algunos habían estado allí más tiempo que yo. Décadas, algunos de ellos. Todos atrapados, todos usados como cebo para atraer a más. Cuando me sacaste, creo que los liberaste también. Creo que finalmente pueden descansar. Quiero creer eso. Quiero creer que al salvar a Lucía, también liberé a todas esas otras almas perdidas. Pero no puedo estar seguro. La carretera es antigua, y como dijo el anciano en sus últimas palabras, siempre tiene hambre. Siempre habrá otro. Después de 2 semanas en el hospital, Lucía es dada de alta. Carmen y yo decidimos intentarlo de nuevo. No como pareja romántica, demasiado ha pasado para eso, pero como familia. Alquilamos una casa pequeña juntos, un lugar donde Lucía puede recuperarse rodeada de ambos padres. La recuperación es lenta. Lucía tiene pesadillas todas las noches, despertándose gritando sobre oscuridad y voces y puertas que no se abren. Tiene ataques de pánico en espacios cerrados, especialmente en vehículos. Los terapeutas hablan de TPT, de trauma,
de la necesidad de tiempo y paciencia. No mencionamos los camiones. Ninguno de nosotros. Mi propio camión está estacionado en un lote de almacenamiento en algún lugar. No he conducido desde que traje a Lucía a casa. Ni siquiera estoy seguro de si alguna vez volveré a hacerlo. Cada vez que veo una carretera ahora, recuerdo. Y no puedo arriesgarme a volver allí, a ese lugar entre lugares donde la realidad se vuelve delgada y hambrienta. Pasan los meses. Lucía gana peso lentamente. El color regresa a sus mejillas. Comienza a sonreír de nuevo, verdaderas sonrisas que alcanzan sus ojos. Todavía tiene días malos, días donde apenas puede salir de la cama, donde el peso de lo que experimentó la aplasta. Pero también hay días buenos, días donde ríe, donde habla sobre el futuro, donde casi parece la chica que perdí hace 6 años. Carmen encuentra trabajo en una oficina local. Yo tomo un empleo en un almacén. Trabajo físico que mantiene mi mente ocupada. No pagamos mucho, pero no necesitamos mucho. Tenemos lo que importa. Tenemos a nuestra hija de vuelta. Un día, casi un año después del rescate, Lucía me pide que salgamos a caminar. Es un día hermoso. El sol brillante pero no demasiado caliente. Una brisa suave moviendo las hojas de los árboles. Caminamos en silencio durante un rato, simplemente disfrutando de estar juntos. Eventualmente nos sentamos en una banca en un parque. Lucía mira hacia el horizonte durante mucho tiempo antes de hablar. Papá, dice finalmente, necesito contarte algo, sobre ese lugar, sobre lo que realmente era. Mi estómago se aprieta pero asiento. Está bien, mi amor. Puedes decirme lo que necesites. Toma una respiración profunda. No era solo una carretera hambrienta. Es un lugar donde las personas perdidas van, no físicamente perdidas, sino emocionalmente, espiritualmente perdidas. Camioneros que se sienten solos, que se sienten desconectados del mundo, que pasan tanto tiempo en la carretera, que comienzan a perder su sentido de sí mismos. La carretera los siente, los atrae, y una vez que los tiene los usa para atraer a otros. Es un ciclo que se perpetúa a sí mismo. Pero tú no estabas perdida, protestó. Eras feliz, tenías propósito. Ella me mira con ojos tristes. ¿Lo era, papá? Honestamente, antes de que sucediera, había estado pensando en renunciar. Amaba conducir, amaba la carretera, pero me sentía vacía, como si estuviera buscando algo que nunca podría encontrar mientras seguía moviéndome. Creo que la carretera sintió eso. Me sentía vulnerable. Sus palabras me duelen porque hay verdad en ellas. Había notado que Lucía parecía inquieta en los meses antes de su desaparición, pero había atribuido a la juventud, a la búsqueda natural de significado. Nunca pensé que podría conducir a algo tan terrible. Lo siento, le digo. Debería haber visto. No, papá, me interrumpe, poniendo su mano sobre la mía. No es tu culpa, y no es mi culpa tampoco. Esa cosa, esa entidad, se aprovecha de la debilidad, de la duda. Pero aquí está la cosa importante que necesito que sepas. Cuando estabas allí, cuando me rescataste, usaste amor. Amor puro e incondicional. Y eso es lo que lo rompió. Eso es lo que me liberó y liberó a todos los demás. ¿Entonces se fue? Pregunto esperanzado. ¿La carretera hambrienta ya no existe? Lucía sacude la cabeza lentamente. No lo sé. No creo que algo tan antiguo pueda ser destruido completamente, pero creo que lo dañaste, lo debilitaste, y creo que les diste a las almas atrapadas allí la liberación que necesitaban. Eso tiene que significar algo. Nos sentamos en silencio durante un rato más, procesando todo esto. Finalmente, Lucía habla de nuevo. Papá, he estado pensando sobre lo que quiero hacer ahora con mi segunda oportunidad en la vida. ¿Sí? Quiero ayudar a personas que están perdidas, que se sienten desconectadas. Quiero estudiar psicología, convertirme en terapeuta, especialmente para camioneros, para personas en profesiones solitarias que pasan mucho tiempo alejados de sus familias. Creo que puedo usar lo que me pasó, por horrible que fuera, para ayudar a otros a no caer en ese mismo vacío. Siento que mi corazón se hincha de orgullo. Mi hija, quien ha pasado por un infierno literal, quiere usar su experiencia para ayudar a otros. Creo que es una idea maravillosa, mi amor.
Y creo que serás increíble en eso. Ella sonríe, y es la primera vez en meses que veo su sonrisa completa, la que solía iluminar habitaciones enteras. Gracias, papá, por nunca rendirte conmigo, por arriesgar todo para traerme de vuelta. No todos los hijos tienen un padre que los ame tanto. Nos abrazamos y en ese momento siento que finalmente podemos comenzar a sanar realmente. El camino será largo. Las cicatrices nunca desaparecerán completamente. Pero estamos juntos. Y eso es lo que importa. Los años pasan. Lucía va a la universidad. Se gradúa con honores en psicología. Abre su propia práctica, especializándose en trauma y aislamiento. Se vuelve conocida en la comunidad de camioneros como alguien que realmente entiende los desafíos únicos que enfrentan. Salva vidas, estoy seguro de eso. Ayuda a personas a encontrar conexión y propósito antes de que puedan ser arrastradas a ese lugar oscuro. Carmen y yo nos volvemos amigos de nuevo, verdaderos amigos. Nunca nos reconciliamos románticamente, pero encontramos una paz entre nosotros que no habíamos tenido en años. Cenamos juntos todas las semanas, los tres, compartiendo historias y risas. Yo nunca vuelvo a conducir camiones. No puedo. Cada vez que veo uno en la carretera siento ese tirón, esa llamada de algo antiguo y hambriento. Sé que siempre estaré marcado por mi experiencia, que la carretera siempre sabrá dónde encontrarme si realmente me quiere. Así que me mantengo alejado. Me quedo en trabajos que me mantienen en un solo lugar, rodeado de personas. Pero a veces, en mis sueños, todavía estoy allí, en ese desierto interminable, parado frente a ese camión rojo, y escucho su voz. Nunca abrió la puerta. Solo que ahora, en mis sueños, sé la respuesta. Sé que abrí la puerta, que rescaté a mi hija, que el amor fue suficiente. Y cuando me despierto, me recuerdo que no fue solo un sueño. Realmente sucedió, y ella está a salvo. Hoy Lucía vino a visitarnos. Trajo a alguien con ella, un hombre amable llamado Daniel que conoció en la universidad. Se van a casar en la primavera. Cuando me lo dijo, lloré, lágrimas de alegría esta vez. Mi hija, quien una vez estuve seguro de que nunca volvería a ver, va a tener su propia familia. Va a tener la vida que la carretera trató de robarle. Después de la cena, Lucía y yo salimos al porche trasero, como a menudo hacemos. Miramos las estrellas en silencio durante un rato. Finalmente, ella habla. «Papá, ¿alguna vez piensas en volver? ¿Solo para ver? ¿Para saber si realmente se fue?» Considero la pregunta cuidadosamente. A veces, admito, parte de mí quiere saber si hice una diferencia real, si otros camioneros están más seguros ahora, pero la mayor parte de mí sabe que no importa, porque incluso si la carretera todavía está allí, incluso si todavía está hambrienta, yo tengo lo que vine a buscar. Te tengo a ti, y eso es suficiente. Ella se inclina en mi hombro, como solía hacer cuando era niña. Te amo, papá. Yo también te amo, mi niña. Siempre. Nos quedamos así durante mucho tiempo, padre e hija, sobrevivientes de algo que la mayoría de las personas nunca creerían. Y me doy cuenta de que eso está bien. No necesitamos que nadie más lo crea. Lo vivimos, lo sobrevivimos, y salimos más fuertes del otro lado. La carretera puede seguir hambrienta. Puede que siempre lo esté. Pero aprendí algo en ese lugar oscuro. Algo que nunca olvidaré. El amor, el verdadero amor incondicional, es más fuerte que cualquier oscuridad. Es más fuerte que el miedo, más fuerte que el dolor, más fuerte incluso que entidades antiguas que se alimentan de almas perdidas. Y mientras tengamos amor, mientras nos tengamos el uno al otro, ninguna carretera, sin importar cuán hambrienta esté, puede reclamarnos. Esa es mi historia. La historia de cómo perdí a mi hija, cómo la encontré de nuevo, y cómo aprendí que algunas veces, solo a veces, incluso las pesadillas más oscuras pueden tener finales felices. Si eres un camionero y estás leyendo esto, si alguna vez sientes ese tirón hacia una carretera que no aparece en ningún mapa, si ves a un anciano parado junto al camino con un sombrero de paja cubriendo su rostro, por favor, escúchame, aléjate. No importa qué promesa la carretera parezca ofrecer, no importa qué atajo parezca proporcionar, no vale la pena el precio. Mantente conectado con tus seres queridos.
Llama a casa regularmente. Recuerda por qué conduces, a quién estás regresando, porque es esa conexión, ese amor, lo que te mantiene anclado al mundo real, y es lo único que puede salvarte si la carretera alguna vez intenta reclamarte. Conduce seguro, mantente alerta, y nunca, nunca olvides que hay cosas en esas carreteras solitarias que son más antiguas y extrañas de lo que podemos entender. Pero tampoco olvides que dentro de ti, dentro de todos nosotros, hay algo aún más poderoso, la capacidad de amar, de conectar, de luchar por aquellos que nos importan. Eso es lo que nos hace humanos, y eso es lo que ninguna carretera hambrienta puede quitarnos, sin importar cuánto lo intente. Antes de que te vayas, necesito pedirte algo importante. Si esta historia te conmovió, si sentiste cada momento de miedo, esperanza y amor que atravesé, por favor, ayúdame a seguir compartiendo estas historias. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Estamos tan cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y cada suscripción significa que puedo seguir trayéndote las historias más escalofriantes y emocionantes de las carreteras. Comparte este video con alguien que ame las historias de misterio, con otros camioneros, con cualquiera que entienda que a veces la verdad es más extraña que la ficción. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia. Si alguna vez has experimentado algo inexplicable en la carretera, tu apoyo mantiene vivo este canal y me permite seguir investigando y compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, mantente seguro en la carretera porque nunca sabes qué podría estar esperando en esa próxima curva. Hasta pronto, amigos.